Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre el regreso de nuestro Yibo a la nueva temporada de Street Dance of China, como también hablaremos sobre la ceremonia de clausura de las grabaciones de la serie Donde los sueños comienzan. Así que comencemos de una vez con el video de esta semana. Tras la publicación que realizó nuestro Yibo en su cuenta de Weibo, muchas fans fueron al lugar donde se realizó su fotografía. El lugar es de un parque nacional llamado Umeldal Shishi y se encuentra ubicado en la ciudad de Xinjiang. La página oficial del parque nacional compartió la publicación de nuestro Yibo dándole la bienvenida al parque, como también publicó ciertos requisitos que deben de cumplir las personas que fueran al lugar, como no maltratar el parque, llevar cubrebocas y tomar fotografías en orden, algo que por supuesto nuestro Yibo cumplió con todos los requisitos que pedía el parque nacional. Algunas fans que fueron al parque nacional hicieron largas colas para recrear la fotografía de nuestro Yibo. Aquí les comparto algunos videos que publicaron algunas fans. Hello, 大家好. El 5 de junio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a la marca Lenovo. 联想小新520智能投影仪，像巧克力一样的小小身材，蕴含着大大的能量。影院级的原彩画质，醇厚音效，让你在家就能轻松的拥有私人专属影院。还有贴心的智能体验升级，极速自动对焦，语音操控，让你瞬间沉浸其中。对了，今年6月18，联想消费生态还有更多超酷新品等你挑选，快来 get 我的同款好物吧！ El 12 de junio se reveló que nuestro Yibo estará en la quinta temporada de Street Dance of China, ya que se filtraron algunas fotografías de las grabaciones y nuestro Yibo se encontraba presente, pero aún no hay un anuncio oficial de quiénes serán los capitanes de esta nueva temporada, pero según las fotografías que se llegaron a filtrar, los capitanes serían Wang Yibo, Han Geng, Liu Yuxin y Lin Chengxuan, así que solo nos queda esperar el anuncio oficial, pero ya seguro que nuestro Yibo estará en esta quinta temporada. El 6 de junio, la Universidad de Tecnología y Negocio de Chongqing realizó una exposición donde colocó las fotografías de varios exalumnos sobresalientes para celebrar su aniversario. Anteriormente, nuestro Shan estudió en esta universidad y se graduó como diseñador de arte moderno. La universidad colocó la fotografía de nuestro Shan en la sala de historia donde se encuentran las fotografías de todos los exalumnos destacados de la universidad. En esta sala solo ingresan los exalumnos que hayan tenido un buen prestigio y hayan generado grandes reconocimientos dentro de su ámbito laboral, y nuestro Shan se encuentra dentro de esta sala por todos los reconocimientos que ha alcanzado dentro del mundo artístico. El 8 de junio, la marca Li-Ning actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shan. El 8 de junio oficialmente terminaron las grabaciones de la serie Donde los sueños comienzan o El mar de los sueños. Las grabaciones de esta serie duraron aproximadamente 5 meses. Tras el término de las grabaciones, la serie realizó una ceremonia de clausura para dar finalizado con las grabaciones. La serie también publicó el detrás de cámaras de las grabaciones de la serie. 好男儿志在四方，好兄弟来日方长。只要咱们有这个心，什么时候都能快乐。他拿你当枪使，故意气肖春生。我肖春生哪儿跌倒哪儿爬起来。我的人生我会自己走，我不需要任何人插手。 但我肖春生走到今天的每一步，都是我一步一个脚印儿自己走出来的。时代变了，你也该变了。你找你自己往死里推啊！一个汗珠摔成8瓣挣钱，才能堂堂正正的活着。哥几个，上来！ 《
Luego por la noche se realizó una cena de despedida donde estuvieron presentes todos los actores de la serie, como también estuvieron presentes los productores y directores. Esperamos que pronto anuncien el estreno de esta serie para poder conocer a Xiao Chun-sheng. El 9 de junio nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que tomó durante las grabaciones de la serie Donde los sueños comienzan. También nos compartió un mensaje que le escribió a su personaje de Xiao Chun-sheng, donde dice lo siguiente: me llamo Xiao Chun-sheng, pueden llamarme Chun-sheng. Nos conocimos en el frío invierno y nos despedimos en el calor sofocante de verano. El tiempo sigue avanzando, pero tu constancia, tu sudor, el hielo y la nieve en el norte y la lluvia en el sur, todos recordarán. Fuego salvaje en primavera, hasta luego. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron en esta semana. Tras la publicación que hizo nuestro Didi en su cuenta de Weibo, todas nos enteramos que nuestros chicos habían estado juntos en la misma ciudad. Durante el Festival del Bote del Dragón, nuestro Gege realizó esta publicación donde nos muestra que su ubicación es en la ciudad de Zhenjiang. Esta ciudad es una provincia de la ciudad de Hangzhou. Como saben, en ese momento nuestro Gege se encontraba en la ciudad de Hangzhou grabando la serie El Mar de los Sueños, y el lugar donde se encontraba en ese momento a realizar su publicación fue en la ciudad de Zhenjiang. Y nuestro Didi realiza una publicación por el día del Festival del Bote del Dragón, donde su ubicación nos muestra que está en Pekín, pero el lugar donde se tomó la fotografía pertenece a la ciudad de Zhenjiang. Como les dije en el anterior video, la distancia que tenían nuestros chicos en ese momento era solo de 1 hora o de 2 horas aproximadamente, ya que Didi se encontraba en la ciudad de Hendian grabando la película Uno y Solo. No sabemos con exactitud cuándo se llegó a tomar la fotografía a nuestro Didi, pero ahora sabemos que nuestro Didi volvió a viajar para encontrarse con nuestro Gege. Por otro lado, algunas hermanas se percataron que nuestro Didi había editado esta parte donde vemos que eliminó su collar, y la pregunta que todas nos hacemos es ¿por qué nuestro Didi editó esa parte? Algunas hermanas creen que nuestro Didi editó esa parte porque vio una marca de chupetón y no quería que nosotros supiéramos de eso, ya que si se hubiera tratado de su collar hubiera eliminado todo, pero como vemos dejó una parte del collar, así que podría tratarse de un chupetón. Tras la publicación que compartió nuestro Didi junto a la marca Lenovo, algunas hermanas de China se dieron cuenta de un detalle en el video que publicó nuestro Didi, y es sobre la pared que usa como fondo. ¿Se acuerdan que el 5 de marzo de este año nuestro Gege publicó un video en su cuenta de Douyin usando algunos efectos? Pues algunas hermanas compararon los fondos que usaron nuestros chicos y vemos que son idénticos. También se descubrió que este fondo lo tiene un hotel llamado Huairou y se encuentra ubicado en la ciudad de Beijing. En ese entonces nuestro Gege se encontraba en esa ciudad grabando la serie El Mar de los Sueños y se estuvo hospedando en ese hotel, ya que también la actriz Li Qing realizó una publicación donde se puede ver el mismo fondo. Es por ello que se dice que el Hotel Huairou es el que tiene este fondo, y posiblemente nuestro Didi haya grabado este video publicitario en el cuarto de Gege o se haya hospedado en el mismo hotel que nuestro Gege. Ahora veamos los caramelitos que salieron durante el último día de grabación de la serie Donde los sueños comienzan. Durante la ceremonia de clausura vimos que nuestro Shan llevaba su ventilador, pero tenía un detalle, y era una cinta plegable. Al parecer su ventilador se le rompió, pero ¿por qué nuestro Gege aún conservaba ese ventilador si ya estaba roto? Pues hay un rumor que salió hace mucho tiempo donde decían que durante las grabaciones de la serie Don't Tame, nuestro Didi había comprado un par de ventiladores y que uno se lo regaló a Gege. Es más, en un BTS de la serie nuestros chicos estuvieron hablando sobre el ventilador. Nuestro Gege le dice que el ventilador tiene 4 niveles de viento y nuestro Didi le pregunta si eso no es bueno, y nuestro Gege le responde que es muy bueno. Desde ese entonces nuestro Gege siempre ha usado ese ventilador en todo momento y hasta el día de hoy lo sigue conservando. Se puede ver el gran aprecio que le tiene al ventilador, ya que lo lleva en todas sus grabaciones y nunca cambió ese ventilador por otro, así que puede ser cierto el rumor de que el ventilador sea un regalo de Didi. Es por ello que nuestro Gege no quiere deshacerse de ese ventilador a pesar de estar roto. Ahora nos vamos a la cena de despedida que realizó la serie. Durante la cena nuestro Gege estuvo todo el tiempo pendiente a su celular y no dejaba de escribir. También durante la cena hubo una presentación donde se pudo escuchar la canción que nuestros chicos cantaron durante el programa Data Job en el año 2019. Me pregunto si el organizador de este evento será una tortuga.
Por otro lado, ¿se acuerdan que hace un tiempo les conté de un CPN que nos contaba ciertos detalles? Entre ellos había uno que decía tomó una foto a la luna. Pues en la publicación que hizo nuestro Gege donde se despide de su personaje, nuestro Gege publicó una fotografía donde se puede ver una luna ocultándose. Posiblemente se refería a esta luna. Sobre el atuendo que tenía nuestro Gege durante la cena lo comentaré más adelante. Como les comenté hace unos momentos, nuestro Didi estará en la nueva temporada de Street Dance of China, pero se dieron cuenta del vestuario que tenía puesto durante las grabaciones. Vemos que Didi tenía un gorro de color rojo, también tenía un collar con un corazón de color rojo y un pañuelo de color rojo. Al parecer nuestro Didi quería usar el color representativo de Gege, ya que este color es el que más resalta dentro de su vestuario. También tiene un cordón, este cordón pertenece a la marca Gucci, pero en realidad es un sujetador de carteras, pero Didi lo usó como collar. Pero algo que se nos hizo raro es que Didi usara diseños de la marca Gucci, ya que mayormente nuestro Didi usa diseños de la marca Chanel, ya que él es portavoz de esta marca y Gege es portavoz de la marca Gucci. Por otro lado tenemos la camisa que tenía puesto nuestro Didi. Al espaldar de su camisa tenía un diseño de varias flores de hibisco. Esta flor representa la fama, la gloria y la riqueza. Hay muchas flores de hibisco de diferentes colores. El de color rosado representa el amor y la amistad. Durante la cena nuestro Shan estuvo vestido con una camisa negra, pero tenía unos broches de la colección Jardín de la marca Avenida Dolby. Nuestro Gege tenía puesto un broche de una flor de hibisco de color rojo, y el símbolo que tenía la flor de este color es de amor, pasión y admiración. En la misma semana ambos usaron a la flor de hibisco en días especiales. Nuestro Gege lo usó en la cena de despedida de la serie Donde los sueños comienzan y nuestro Didi lo usó para el comienzo de las grabaciones del programa Street Dance of China. Podríamos decir que esta flor tiene un significado especial para ellos, como es la flor de camelia. Durante estos días volvió a salir un caramelito antiguo. ¿Se acuerdan que anteriormente les había mencionado que durante las grabaciones de la serie nuestro Gege no tenía guardaespaldas y que a veces los guardaespaldas de Didi tenían que cuidarlo a él cuando ambos tenían eventos juntos? Pues resulta que durante el 2019 nuestro Gege estuvo teniendo un guardaespaldas que lo acompañaba en algunos eventos que él tenía, pero que no tenía junto a Didi, así que en ese entonces se pensó que tal vez la compañía de Gege le había contratado un guardaespaldas para él, pero resulta que no era así, ya que el guardaespaldas que lo acompañaba a dichos eventos pertenecía a la compañía de Didi, ya que se le vio cuidando a otros artistas que pertenecían a la compañía de Didi. Según rumores, al parecer nuestro Didi pidió a su compañía un guardaespaldas para que acompañara a Gege cuando ambos no estén juntos, ya que Gege no podía pedírselo a la compañía de Didi, ya que él no pertenecía a esa compañía. Bueno, hermanas y hermanos, hace unos días realicé esta publicación aquí en el canal donde les anuncié que el canal estaba cumpliendo un añito, ya que el 12 de junio del 2021 fue el día en que publiqué mi primer video, por lo cual les dije que haría un video de preguntas y respuestas para celebrar este primer aniversario, ya que he visto que muchos de ustedes tienen algunas preguntas con respecto a los chicos. Pueden realizar cualquier pregunta que deseen. En donde colocarán estas preguntas será en mi cuenta de Instagram para que así se me haga un poco más fácil encontrar sus preguntas. En mi cuenta estará esta imagen donde ustedes podrán realizar sus preguntas. En la descripción del video les dejaré el link de mi Instagram para que puedan ingresar sin ningún problema. Tienen tiempo hasta finales de este mes para realizar sus preguntas para que así yo pueda comenzar a realizar el video. Bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.